que hemos titulado, ¿verdad? Una serie que hemos estado trabajando desde ya hace un tiempo y hemos titulado nuestra serie Instrucciones Pastorales. Y ya estamos en la segunda carta a Timoteo. Estamos en la segunda carta. Hoy nos corresponde el capítulo 1, verso 13 hasta el 18. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor, qué nos dice Dios por medio de las Escrituras. Y dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana por este hermoso tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos convocas a este lugar, Señor, para adorarte, glorificarte, para darte gracias. Y sobre todo, Señor, porque tú eres digno de ellas, Señor. Te pedimos en esta mañana que tú confortes nuestras almas, que tú hables a nuestro espíritu, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, que tú dispongas, Señor, Padre amado, cada una de las cosas que nuestra alma pueda necesitar para que seamos sustentados por el poder de tu palabra, Señor, y por el poder de tu espíritu, Señor. Ministranos a cada uno, Señor. Quita todo lo que no provenga de ti, Señor amado. Todas aquellas cosas, Señor, que perturban, Señor, este tiempo en tu presencia, Señor, que nos impiden y nos limitan, Señor. Y da comprensión y gracia a cada uno de nosotros para que podamos entender tu voluntad, Señor, y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, nuestro tema en esta mañana lo hemos titulado La importancia de la sana doctrina. La importancia de la sana doctrina. Ahora, yo creo que muchos de nosotros siempre escuchamos sana doctrina por aquí, sana doctrina por allá, pero en verdad, mucho de lo que se dice sana doctrina no es sana doctrina. Hay gente que dentro de la sana doctrina tiene religiosidad. Gente dentro de la sana doctrina tiene esclavitud. Mucha gente, en vez de ser libre en Cristo, está esclavizado a un montón de reglas y normas que ciertamente no están en la palabra de Dios, que se imponen y mantienen a las personas de una u otra forma esclavas, por así decirlo, en un montón de cosas, en un montón de situaciones y circunstancias. Existe también, en medio de lo que nosotros llamamos sana doctrina, abusos de todo tipo. Entonces, Pablo quiere que Timoteo entienda algo. Hay una sana doctrina que es la que yo recibí del Señor, que es la que enseñaron los apóstoles y que es la que yo te he enseñado a ti. Ahora, existe un valor incalculable en la sana doctrina y en la sana enseñanza. Mucha gente dice, ay, pero no importa. Lo importante es que dijeron algo bueno, lo importante es que dijeron algo bonito, pero el valor de la sana doctrina es incalculable. Esto es importante, mis amados hermanos, porque determina el futuro eterno de las personas. Si yo agarro y enseño cualquier cosa que a mí me parezca y no es realmente lo que Dios quiere, eso tiene un efecto en las personas que me escuchan. Si yo le doy un mapa adulterado que dice que va hacia cierto lugar, pero lo llevo a otro lugar, ¿qué pasa cuando llegamos a ese sitio? Nos vamos a sorprender, ¿verdad? Vamos a decir, ¿pero qué es esto? Este no es el lugar hacia donde yo me dirigía. Y creo que mucha gente está equivocada en su idea de que va rumbo al cielo cuando va caminando por otro camino que no es el establecido por el Señor. Entonces, una iglesia se puede convertir en un estorbo, se puede convertir en una maldición cuando comienza. Empezamos a enseñar salvación por obra, si empezamos a enseñar un montón de cosas que no concuerdan con la palabra de Dios, pues las personas van a llegar a cualquier destino menos al lugar que es. Por lo tanto, mis amados hermanos, la sana doctrina y la sana enseñanza es de un valor incalculable. Y usted debe estar agradecido del Señor de poder recibirla, de poder escucharla, de poder tener acceso a la palabra y de poder comprender lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Entonces es importante porque el futuro
eterno de las personas depende de lo que escuchan. Ellos necesitan oír el evangelio, necesitan oír la verdad. Lo único que salva es Cristo, pero si ellos escuchan aquella frase famosa, todos los caminos llevan a Roma, no importa dónde estemos, lo importante es la intención del corazón. Pues suena muy bonito y muy romántico, pero no es cierto. No es cierto, mis amados hermanos. De allí su gran valor, mis amados hermanos, y la razón por la cual debe mantenerse la sana enseñanza pura y libre de corrupción y de adulteración. La sana enseñanza debe mantenerse así, sana, pura, libre de adulteración, libre de corrupción. Nadie puede ser sanado o curado si la fórmula o la receta está adulterada. ¿Quién quiere un medicamento adulterado o diluido? Porque tenemos dos cosas. Tenemos los que diluyen el evangelio y le dan laxitud a las cosas de Dios, a las cosas sagradas. Y tenemos aquellos que adulteran lo que ya Dios estableció. Por lo tanto, ni adulterada ni diluida es buena para nuestra alma. O es buena para nuestra vida. Entonces, no podemos ser sanados, mis amados hermanos, ni curados si la fórmula está adulterada. Se requiere que la fórmula esté correcta para que surja el efecto curativo en la vida de las personas. Y de igual forma, la sana enseñanza y la palabra no adulterada ni diluida puede ayudar a quienes la reciben. Jesucristo vino a este mundo y dijo claramente, habló de manera directa, fue muy claro, fue muy sencillo, tanto que los discípulos dijeron, Señor, esta palabra es muy dura. Y el Señor le dijo, bueno, si se quieren ir ustedes también como el resto. Y Pedro salió y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Hay cosas valiosas y especiales que necesitan ser guardadas y cuidadas. ¿Quién pone el oro en la ventana así, en las puertas abiertas o en el jardín, guindando en los arbolitos? ¿Verdad que no? La gente trata de guardar sus joyas. Trata de guardar lo valioso en lugares bien ocultos y en lugares bien seguros. Eso es lo que hace la gente, ¿verdad? Hace y busca la manera de guardar sus cosas valiosas y las cuida, pero no pueden ser guardadas con superficialidad, superficialmente. ¿Verdad que no? Las cosas importantes se guardan en lugares seguros, no superficialmente, sino bien guardadas, preservadas, y involucra lealtad y fidelidad en su preservación. Nadie va a poner a cuidar algo importante y valioso a cualquier persona, ¿verdad que no? Tratamos de poner personas leales, personas fieles, que guarden eso que tenemos allí. ¿Para qué? Para que la podamos preservar y que podamos transmitirla también de manera fidedigna a la persona correcta o de una manera exacta, íntegra, completa. Si alguien da a guardar su oro, quiere que le entreguen su oro intacto, fidedignamente. Ahora, el evangelio es el depósito sagrado. El evangelio es el depósito sagrado que Dios ha puesto en Pablo y en Timoteo y en cada uno de nosotros, porque es la fórmula sagrada para la salvación. Si nosotros le quitamos o le añadimos o lo sacamos fuera de contexto, entonces este mensaje, mis amados hermanos, se ve afectado. La persona que lo recibe se ve afectada. Dios ha delegado, mis amados hermanos, este tesoro, este depósito sagrado en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que lo guardemos. Para que sea guardada de cualquier adulteración. No podemos permitir o permitirnos alterar o adulterar o diluir la fórmula establecida por el Señor. Ahora, ¿cuál era la tarea de Pablo y de Timoteo? Era mantener intacta la enseñanza del Señor Jesucristo. Necesitamos preservar esta verdad. Necesitamos preservar esta palabra, mantenerla intacta. La enseñanza del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo exhorta a Timoteo a que salvaguarde el depósito que Dios le ha confiado. Timoteo, Dios ha depositado en ti y te ha dado una cosa extraordinaria. Guárdala. Guárdala. En ambos casos, mis amados hermanos, la palabra original para depósito es parateque, que quiere decir un depósito encomendado a que alguien lo guarde con fidelidad. Un depósito es una gran responsabilidad. Por eso existen los bancos, ¿verdad?
Por eso existen los lugares donde se guardan cosas, donde hay garantías, donde sabemos que pueden ser cuidadas. Pero un depósito es una gran responsabilidad. Humanamente hablando, los depósitos se ponen en lugares seguros, en personas o en instituciones confiables. ¿Sabe usted que no todos los bancos son confiables? Lo que pasa es que nosotros no hemos cobrado cuando ya no tenemos, ¿verdad? Pero, digamos, de cierta forma, la gente que sí tiene dinero, porque hay mucha gente ingreída y creída que no tiene nada y cree que tiene mucho. Pero la gente que en verdad tiene dinero no guarda en los bancos comunes. No guarda su dinero en cualquier banco. Esas personas ponen su dinero en lugares seguros, en instituciones confiables. La gente adinerada no pone su dinero en cualquier lugar. Lo pone en lugares donde se le garantice seguridad, en instituciones bancarias sólidas y que consten de un testimonio de tradición, de fidelidad y de integridad, mis amados hermanos. Ahora, imaginémonos tener el tesoro espiritual, el que Dios nos ha confiado a nosotros como iglesia, su palabra. Debe ser para nosotros, mis amados hermanos, una gran responsabilidad y una gran carga. El hecho de saber que Dios nos ha confiado la palabra de vida eterna, las palabras de salvación, las palabras de perdón. Dios nos ha delegado a nosotros su evangelio, que dice la Biblia que es poder de Dios para cambiar, para transformar, para limpiar, para purificar, para restaurar, para reparar. Tenemos en nuestras manos el tesoro más glorioso que nosotros no podamos imaginar. Dios nos los ha confiado como iglesia y debe ser cuidado con gran temor y fidelidad. Debe haber temor en nuestro corazón. No podemos pararnos aquí y decir cualquier cosa que se nos venga a la cabeza porque es lo que queremos decir. Debemos decir con justicia, con amor y con verdad y fidelidad y con temor lo que Dios quiere realmente que digamos. En el mundo antiguo no había un deber más sagrado que el del salvaguardar un depósito. Era algo de honor. Debemos guardar este evangelio encomendado por el Señor fielmente, incluso hasta con nuestra propia vida. Hasta ese punto es el tema, hasta ese punto es la voluntad de Dios. Que guardemos este evangelio encomendado al Señor fielmente. Ahora, ¿existirá 100% fidelidad en la iglesia del Señor? No, no hay, no existe. Cada quien predica su propio evangelio. Pero Dios quiere que como iglesia nosotros guardemos fielmente este evangelio, incluso hasta con nuestra propia vida. Suena duro y difícil, ¿verdad? Pero no falta mucho, mis amados hermanos, para que empiecen las presiones del mundo sobre la iglesia. No falta mucho para que muchos se levanten y nos demanden y nos exijan tolerancia en las cosas que Dios no tolera. Ahora, Dios no tolera el pecado. Dice la Biblia claramente que no puede la persona en pecado está separada de Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Y nosotros no odiamos a nadie. No odiamos a ninguna persona según su condición social, económica, política, según su estatus académico. No odiamos a nadie según sus preferencias sexuales. Pero hay una gran verdad. Los fornicarios, los idólatras, los hechiceros, los homosexuales, los que se echan varones con varones, no heredarán el reino de Dios. Y nosotros quisiéramos decirle otra cosa, pero la verdad de Dios se mantiene y permanece. Esa es la realidad. Eso es lo que Dios estableció. Yo no soy quien para poder cambiar el hecho de lo que Dios estableció. Pero como eso pudiéramos hablar de un montón de cosas más que no son permitidas por el Señor. Y el llamado es a la fidelidad a la palabra. Ahora usted sabe que cuando uno está bajo presión y bajo sometimiento y cuando nuestra vida corre peligro, entonces mucha gente afloja, ¿verdad? Y dice, bueno, a la final Dios conoce mi corazón. ¿Para qué voy yo a permitir que me pase esto, que me pase aquello? Si a ellos los hace feliz que yo diga otra cosa, lo voy a decir. No, mis amados hermanos. El llamado es a ser fieles. Y gracias al Señor, que nosotros hasta este momento, en este lugar, no sufrimos
mis amados hermanos, ese tipo de circunstancias o situaciones. Pero de algo sí estoy claro. Dios viene alertándonos como iglesia para que estemos preparados por si ese momento llega, mis amados hermanos. Nosotros sepamos cómo responder ante este tipo de circunstancia. Se dice que para los griegos un depósito era absolutamente sagrado. Debían guardarlo con lealtad y honradez. Si analizamos los versículos, desde el versículo 13 del capítulo 1 hasta el versículo 13 del capítulo 2, nos vamos a encontrar con estas palabras. Retén, de mantener, de retener. Guarda, de guardar. Esfuérzate por cuidar, por guardar. Encarga a hombres fieles. Sufre por causa de. Por causa de la verdad se sufre, mis amados hermanos. Por causa de la verdad se sufre incluso el desprecio de otra gente. Por causa de la verdad somos segregados y señalados. Por causa de la verdad a veces tenemos enemigos que no queremos tener, pero la verdad, mis amados hermanos, divide. O estás con la verdad o estás en contra de la verdad. Pero nosotros no podemos pretender que vamos a mantenernos en la verdad y vamos a ser populares. Bueno, dice, sufre, milita. Milita significa batalla, de milicia. Estás constantemente en una guerra espiritual, ciertamente, pero que se manifiesta en sentido físico. Mis amados hermanos, dice milita, lucha, trabaja, esfuérzate, considera, acuérdate, penalidades. Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ese es el llamado. Prisión. ¿Dónde estaba Pablo? En una celda, escribiendo desde Roma esta carta. Él estaba preso, y estaba preso porque era un malhechor. No, él estaba preso por causa de una verdad que odiaban los judíos y que aborrecían los paganos. Y él estaba en una celda. Y soporto. O sea, hay 14 palabras que nos muestran la responsabilidad y el compromiso que se espera de los creyentes y especialmente de los líderes. Ahora, ¿se ha hecho usted esa pregunta, Señor? ¿Estaré yo a la altura de ese compromiso? Por supuesto, ese compromiso no se puede lograr en nuestra propia fuerza, humanamente hablando. Se requiere el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para poder hacer esto, para poder mantenernos en esto. Por eso Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero sin el poder del Espíritu no podemos ser fieles, no podemos ser firmes, no podemos ser decididos. Por eso decía el texto, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios nos ha dotado de su espíritu, mis amados hermanos. Estas palabras entonces describen lo valioso e importante que es el evangelio y la necesidad de mantener su pureza. Pablo decía, yo sufro penalidades, lucho, batallo por causa del evangelio. Y estas son las horas en que por estar predicando el evangelio y defendiendo el evangelio, entonces ahora estoy preso. Porque para Pablo pudo haber sido muy fácil decir, bueno, ¿ni qué hago yo? Porque voy a estar yo preso aquí. Si esta es la consecuencia de servir al Señor, pues prefiero entonces renegar de todo esto y aliarme con otros grupos y así evitarme el sufrimiento y el dolor. Pero él sabía que eso no era lo correcto. Muchos cristianos de nuestros días están dejando de hacer lo correcto porque a veces lo correcto no les genera beneficio. Están aliándose con quienes no deben para evitarse el sufrimiento, el dolor y la dificultad. Pero esa no es la voluntad de Dios. Nosotros debemos ser firmes, mis amados hermanos, en quién hemos creído. Se espera que como creyentes nosotros seamos fieles al Señor, así como esperamos también que un barco guarde nuestro depósito con fidelidad, que nos esforcemos por establecer un sistema de seguridad eficaz contra toda amenaza que busque infiltrarse dentro de la iglesia y que busque infiltrarse dentro de la palabra con fines no necesariamente buenos, sino con intenciones de dañar la palabra. Entonces, en primer lugar, Pablo hace un llamado a retener. Es un llamado a Timoteo y es un llamado a la iglesia a que retengan y mantengan las sanas palabras. O sea, manténganse en la verdad, manténganse en la voluntad de Dios, manténganse en lo que Dios les ha revelado.
Pablo le dijo a los pastores en Éfeso: yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Había una advertencia. Por el Espíritu, el Señor habló a los pastores de Éfeso: después que Pablo salga, entrará una manada de lobos, obviamente disfrazados, porque no crea usted que van a aparecer tal cual como son. Van a aparecer como una ovejita tierna. Van a aparecer como una ovejita de propaganda, con esa blanca lana, con esa carita y maravillosa. Y dice Pablo que se van a introducir encubiertamente. Se van a infiltrar, pero no son realmente gente ni personas que vienen a ser de bendición y edificación de la iglesia, sino estorbo. Y Pablo dice: retén. Cuando decimos retén, sugiere que alguien o algo intentará arrebatarnos la verdad por medio de filosofía, por medio de cuestionamiento, por medio de ideologías. Las ideologías se crean con la intención de cambiar y transformar la mente y el pensamiento de la gente. Y puede ser a través de la educación, puede ser a través de la parte militar, puede ser a través incluso de líderes, sean políticos o sean incluso espirituales. Pero el llamado es a retener. No dejemos que nos arrebaten la verdad que nos ha sido proclamada por medio del Espíritu Santo y por medio del Señor Jesucristo. No lo permitamos. Necesitamos retener la verdad. Necesitamos mantenernos en fidelidad. Timoteo y todos los ministros consagrados y creyentes son llamados a ser fieles. Se requiere de cada uno de los administradores, dice Pablo en Corintios, que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Somos llamados a ser fieles a la verdad. Escúcheme bien, no al hombre. Porque en el día de hoy, mucha gente puede ser fiel a un pastor, puede ser fiel a algún líder, puede ser fiel a algún amigo, a algún conocido, pero el llamado no es a una fidelidad ciega. ¿Qué significa esto? Estoy haciendo lo malo, estoy haciendo lo incorrecto, pero tienes que ser fiel a mí y leal a mí. Nosotros somos fieles a Dios y a cualquiera que esté caminando dentro de la voluntad de Dios. Pero no debemos ser fieles a nadie que vaya en contra de la voluntad de Dios, sea por las razones que sean. El llamado y la lealtad se debe en primera instancia a Dios y a aquellos que hacen y viven conforme a la voluntad de Dios. Debemos ser fieles. Retener es aferrarse a algo. Significa sujetarse firmemente, asegurar y conservar algo, abrazar lo que de Cristo hemos recibido. Ahora, ¿será que estamos reteniendo esto? Cuando uno ve la iglesia y el estado en el que nos encontramos y las cosas que suceden internamente, nos damos cuenta que el consejo no ha sido tomado. No hemos retenido las sanas palabras del Señor. Y por no retener las sanas palabras del Señor, tenemos el desastre que tenemos las situaciones que hay, vemos lo mal que está la iglesia en el día de hoy. ¿Por qué? Porque queremos ser más sabios que Dios y no retuvimos su palabra. Retén la verdad de Cristo porque es el único medio y camino de salvación. Retén significa, mis amados hermanos, que Cristo es el único Dios verdadero y fuera de Él no hay salvación. Y la mentira más grande es que Alá también es Dios, es el mismo Dios. No, no son los mismos dioses. Son cosas totalmente distintas. Jesucristo es el único Dios verdadero y fuera de Él no hay salvación. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Es en Jesucristo. La Biblia dice claramente que Él es el puente que une al hombre con Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Retén la verdad de la resurrección, aunque mucha gente lo niegue. Y fíjense que los falsos maestros no son nuevos. Han estado desde el inicio perturbando la obra de Cristo. Y ahora en el tiempo presente siguen estando. Ahora están más sofisticados. Ahora se presentan, ¿verdad? Por medio de filosofías, por medio de ideologías, por medio de conceptos, por medio de ideas, pero que contrarrestan la palabra, que van en contra de la verdad. Retén también el hecho de que Cristo es el único Salvador. Retén la verdad de que no hay otro camino para llegar al cielo. No importa
quién lo diga, cómo lo digan, el único camino al cielo es Cristo. El único camino al cielo es el camino angosto, para que lo sepamos. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, dice la Biblia, y muchos caminan por él. Pero angosto y pequeño es el camino que lleva a la vida, y pocos transitan por él. En pocas palabras, no podemos elegir el camino ancho por lo cómodo, por lo fácil, sino que debemos entrar por el camino angosto, porque no hay otra forma de llegar al cielo si no es por medio de Cristo. El único medio para ser salvo, mis amados hermanos, es el arrepentimiento, aunque otros digan que no. El único medio de ser salvo es aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. No hay otra forma para ser salvo. El único medio para ser salvo es aceptar que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, como decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Entonces Pablo quería que Timoteo, como líder y como encargado de las iglesias de Éfeso, enseñara estas verdades que desde ya estaban siendo socavadas por los falsos maestros llamados en aquel entonces gnósticos. Ya estaban tratando de hacerle creer a la gente aquella mentira que todavía permanece en el día de hoy, de que Jesús era un hombre. Él fue un gran maestro nada más, pero era un humano. Jesús no resucitó. No, Jesús era hombre y 100% Dios. Y vivió una vida santa y sin pecado, como dice la Biblia. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él fue quien dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él se dijo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Por lo tanto, mis amados hermanos, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Reténla. Retén todas aquellas cosas que te he enseñado y que de mí has escuchado. Ahora tenemos una sociedad terriblemente en descomposición porque hemos dejado la sana enseñanza, ¿verdad que sí? Vamos a verlo solamente desde una perspectiva secular y no espiritual para que me entiendan en esta mañana. Secularmente se enseñaba que había que respetar a los mayores, ¿sí o no? Secularmente se enseñaba que no se podían hacer ciertas cosas, que había que darle prioridad a las personas con discapacidad. Se enseñaba el respeto por los padres, se enseñaba el respeto por las personas mayores, se enseñaba que había que respetar las canas. Ahora pregunto, ¿en el día de hoy sucede eso? Cambiamos la sana enseñanza y comenzamos a tomar lo que se llama en el día de hoy claramente una idea errada que lo que para ti es bueno no necesariamente es bueno para mí. Que cada quien tiene su propia verdad. Mentira del diablo. No podemos tener cada quien. Mire, es tan exacta la palabra de Dios que el mandamiento de honrar a padre y madre es lo mismo en inglés, en francés, en alemán, en chino y en cualquier cultura y en cualquier civilización de las anteriores y de las presentes. Honrar a padre y madre es una verdad. Y aunque mucha gente no tiene acceso a la palabra de Dios, por instinto natural entiende que se debe honrar al padre y a la madre. Los mismos animales, mis amados hermanos. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? El cambiar la sana enseñanza que la familia enseñaba, instruía, el respeto por la casa, por el hogar, por el horario, por los padres, ha hecho que tengamos una sociedad de vándalos, en un desenfreno, en un libertinaje, donde no hay respeto, donde no hay consideración. Y lo mismo aplicado en un sentido espiritual, el no retener la sana enseñanza, sino comenzar a nosotros ahora a decir, es que tengo una nueva revelación, es que Dios a mí me habla y me habla diferente a lo que dice la Biblia. Hermanos, el mensaje del Señor Jesucristo es el mismo. No tenemos por qué cambiarlo. Los apóstoles no cambiaron el mensaje. Jesús, Juan, Pablo y cada uno de ellos predicaron arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Puede que no sea agradable el mensaje, ¿verdad? Porque en verdad no hay nada más ofensivo para un pecador que le llamen pecador. Y yo no lo digo por lo que escucho, sino porque a mí no me gustaba tampoco. No me agradaba que me llamaran pecador y tenía las mil y una justificación. Yo decía, todos roban, todos hacen lo malo, o sea, yo no soy el único. Y justificaba mis acciones.
y me ofendía que alguien me dijera la verdad. Pero el Señor nos mantiene allí en ese mismo mensaje. Lo que has escuchado de mí, en eso mantente. Los cristianos, mis amados hermanos, estamos, escúcheme bien, llamados a mantenernos en la verdad, aunque los falsos maestros enseñen otro evangelio. Y recuerde lo que dice Gálatas, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban el evangelio de Cristo. Lo perturban. El lema que actualmente es tan popular es, no importa lo que crees, basta con que seas sincero en lo que crees. Eso es suficiente. Escuche bien, no importa lo que crees. Ahora yo pregunto, ¿es importante lo que creemos? Claro, hermano. Si tenemos conceptos equivocados y creemos cosas equivocadas, vamos a entrar en situaciones peligrosas. O sea, sí es importante lo que crees. Porque si crees en algo que no es verdadero, en algo que no es real, pero crees en eso, vas a afrontar ciertas dificultades. Entonces, no importa lo que crees, no, sí importa lo que creemos. Sí es importante lo que creemos, porque lo que creemos determinará lo que seremos. Si creemos que la vía y el camino es las armas, si creemos que el camino y la vía es las causas sociales, las luchas, bueno, ahí tenemos la guerrilla del ELN. Ellos creen algo. Aunque no todos, porque hay mucha gente allí que ya eso cambió sus principios con el que comenzó. Cuando comenzó tenía un ideal que tal vez no era correcto, pero lo tenían. Pero ahora se convirtió en una corrupción. Droga, secuestro. No solamente secuestro, también entonces ahora comenzamos con el cobro de vacuna. Eso perdió cualquier cosa. Pero hay mucha gente que cree que ese es el ideal y que esa es la forma y la manera de lograr y alcanzar ciertas cosas para el país. Ahora, ¿cuánta muerte no ha traído ese pensamiento y esa idea desde que inició hasta el día de hoy? Entonces lo que creemos sí importa. Lo que creemos sí importa, mis amados hermanos. Y de eso pudiéramos hablar una cantidad de situaciones. No es correcto en temas concernientes a la vida espiritual y a la salvación. Nos toca mantenernos en el mismo mensaje que fue predicado por el Señor y luego por sus apóstoles. El Señor le dice a Timoteo por medio de Pablo, guarda el buen depósito. ¿Y qué será lo que tenía que guardar Timoteo? ¿Cuál era el depósito? Bueno, guardar implica preservar tal cual como nos fue entregado. Si yo le digo a usted, guárdeme esto, y le doy algo que usted me guarda, usted tiene que entregarme lo que yo le di, ¿cierto? Guárdame esto. Bueno, él tenía que preservar tal cual como le fue entregado. Cuando alguien nos da algo a guardar, no tenemos derecho de quitarle o de ponerle a lo guardado. Es guardar. Mi tarea es guardar. En el banco, mi tarea es meter allí, introducirlo allí, pero no pueden hacer nada con eso sin mi consentimiento. En este caso, Dios es el dueño del glorioso evangelio, no los entrega como iglesia, no los entrega como creyente para que lo guardemos. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, tú debes guardar el depósito que Dios hizo por medio de ti. Dios te confió el evangelio. Cuando alguien lleva su dinero al banco o su oro para guardar, espera volverlo a encontrar igual o mejor, pero nunca desmejorado. Nunca desmejorado. El evangelio debemos conservarlo puro, tal cual como nos fue dado, mis amados hermanos, como nos fue entregado. Pablo dice, consérvalo en la fe y el amor. Consérvalo tal cual como Dios te lo dio. La retenemos en fe. ¿Cómo? Creyendo realmente lo que la palabra de Dios dice y poniéndola por obra en nuestras vidas. Así la guardamos con fidelidad. La retenemos en amor. Retenemos el evangelio, pero este evangelio lo retenemos con amor también. ¿Qué significa esto? No tenemos la verdad del evangelio simplemente para sentirnos orgullosos, vanidosos o inflados. La verdad del evangelio debe ser proclamada con justicia, con verdad, pero también acompañada de amor. Porque el amor debe ser el vehículo que nos mueve a todas las cosas. La Biblia dice que si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, ¿qué soy? Nada. Y hay gente que tiene la sana doctrina y defiende la sana doctrina con un fervor, pero a la misma vez con una ira y con un resentimiento que parece que odia a las personas.
¿Y qué efecto puede tener eso en la vida de alguien? Porque te amo, te digo la verdad, porque te amo, me llego a ti, porque te amo, te busco, porque te amo, persevero en proclamarte lo que la palabra de Dios dice. Es lo que el Señor nos muestra, mis amados hermanos. No podemos tener en nuestro corazón arrogancia o orgullo o en busca de propia superioridad o de ver a los demás por encima del hombro. No. Si usted cree que está siendo fiel a la verdad, pero no está mostrando fe y amor en su vida, tal vez usted no sea más que un fariseo. ¿Y quiénes eran los fariseos? Un grupo que estaba muy comprometido en retener ciertas enseñanzas, pero no tenían ningún fruto de fe ni de amor fluyendo en sus vidas. Pablo quiere, mis amados hermanos, que retengamos y guardemos el depósito. Que guardemos la palabra. El depósito es el evangelio, la palabra de Dios. Que mantengamos la sana enseñanza. Que no la diluyamos, que tampoco la adulteremos, sino que perseveremos en lo que Él dice. Pablo exhorta a Timoteo a que mantenga inviolado el depósito que Dios le ha confiado. No somos nosotros los únicos que ponemos nuestra confianza en Dios. Dios también espera de nosotros y confía en nosotros, mis amados hermanos. Él también pone su confianza en nosotros y espera de nosotros fidelidad. Que seamos fieles, que seamos honrados, leales a su palabra. Él espera de usted compromiso, espera de usted entrega, lealtad, disposición a defender la verdad divina. Es cierto que Dios no depende de nosotros, porque sería un error decirlo. Si usted no le quiere servir a Dios, otro lo hará. Dios se proveerá de siervo o de sierva. Pero Él, mis amados hermanos, también es cierto que, aunque Él no depende de nosotros, es real que Él nos confía su gran tesoro y espera de nosotros fidelidad. Espera de usted y de mí fidelidad, como la parábola de los talentos. Dios confía sus talentos y riqueza y espera de nosotros fidelidad. Cuando Dios quiere que se haga algo, tiene que encontrar una persona que lo haga. Por eso decimos que somos las manos y los pies del Señor en la tierra. ¿Verdad que sí? Dios nos usa a nosotros, a cada uno en particular, como instrumento para convertirnos en su voz, para convertirnos nosotros en instrumentos que consuelen, que lleven esperanza, que traigan el evangelio, que lo proclamen. Dios cuenta con cada uno de nosotros. Si Él quiere que se le enseñe a un niño, necesita una maestra dispuesta, ¿verdad? O un maestro dispuesto. Si Él quiere que se dé un mensaje y que se predique un sermón, necesita una persona dispuesta. Alguien fiel, alguien que cumpla ese propósito. Que se encuentre a un perdido, bueno, tiene que haber alguien que lo busque. Por eso hay que salir a predicar, ¿verdad? Por eso hay que decirle a la gente que anda dispersa como oveja, que no tiene pastor, desorientado en la vida, que no sabe qué hacer. Hay gente, mis amados hermanos, que se involucra en cosas que no son buenas porque está buscando una identidad y quiere sentirse parte de algo o de alguien. Quiere sentir el abrazo, el amor, el cariño que tal vez no ha recibido. Y si en ese lugar se lo ofrecen, aunque no sea algo correcto, ahí llega. Entonces ese tipo de persona necesita oír la verdad. Necesita oír el evangelio. Si se necesita que se consuele a alguien, ¿quién va a hacer ese trabajo? Dios puede consolar a alguien por medio de nosotros. Nosotros nos convertimos en el consuelo de mucha gente que anda afligida, desesperanzada, desmotivada, triste, afligido, en dolor, en angustia, en pesadumbre y que muchas veces siente que no vale absolutamente nada y que no le importa a nadie. Pero cuando usted llega de parte de Dios, guiado por el Espíritu Santo, con la mejor de las disposiciones y las actitudes, y le brinda un abrazo, una mano amiga, y le escucha, y le habla, y le dice, tú eres valioso para Dios. ¿Cómo así? ¿Hay un Dios al que yo le importo? En realidad Dios está pendiente de mí, Él conoce mi situación, Él sabe lo que yo he hecho. ¿Será que Él tiene cuidado de mí? Sí tiene cuidado de ti. Dios tiene que usarnos a nosotros. ¿Para qué? Para consolar a otros, algún afligido. Si necesita que se sane un enfermo, tiene que haber alguien que ore por él. Tiene que encontrar algún instrumento para hacer ese trabajo. Y usted puede ser ese instrumento, mis amados hermanos. Usted puede ser. El depósito que Dios le había confiado en particular a Timoteo era la supervisión y la edificación de la iglesia. Si Timoteo había de cumplir de veras esa encomienda, tenía que hacer ciertas cosas. Hay ciertas verdades
que se deben preservar siempre, mis amados hermanos. Y entre esas cosas está la vertebral del Evangelio. La doctrina fundamental no puede ser cambiada. No podemos quitar las bases de este edificio porque se viene abajo. Debemos construir sobre esas bases, pero nunca quitar las bases. Y se espera, mis amados, de nosotros fidelidad. El dirigente cristiano debe ser siempre leal y verdadero para con Dios. No debe nunca avergonzarse de mostrarse cuyo es y a quien le sirve. Debe ser íntegro. La fidelidad es la virtud más antigua y más esencial de este mundo. Si algo le hace falta a este mundo es fidelidad y lealtad y verdad. Integridad. Pero qué pesar, todas esas cosas deberían encontrarse en la iglesia, ¿verdad? El mundo puede estar desboronándose, pero el único faro que alumbra en medio de tanta oscuridad es la iglesia. Pero qué triste pasar por esa puerta y encontrar más de lo mismo que hay de aquel lado en este lugar. Qué triste, ¿verdad? Porque qué esperanza hay para aquellos que vienen desilusionados de vivir en un mundo sumergido en la mentira, el engaño, la hipocresía, la traición, la injusticia, y llegar a un lugar que tal vez era como la luz que veía pensando que iba a encontrar allí parte de lo que anhela su alma y encuentre todo lo contrario. Pues podemos justificarnos. Hay muchos cristianos que se justifican. Bueno, él tiene que poner su confianza en Dios. ¿Para qué me mira a mí? Yo soy un mortal. Yo no tengo nada que ver. Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Hay gente que nunca va a leer la Biblia, pero va a leer cristianos. Y nosotros estamos llamados, mis amados hermanos, a vivir en fidelidad. Otra característica de los creyentes y líderes cristianos debe ser la lealtad y fidelidad hacia aquellos que viven y honran al Señor. Ahora, Pablo era un hombre, ¿sí o no? Sí, él era un ser humano común y corriente como usted y como yo, con una diferencia. Amaba al Señor y era obediente al Señor. Pero Pablo dice lo siguiente, mis amados hermanos. Él dice lo siguiente: somos una confraternidad. Somos un grupo de hermanos y estamos llamados a vivir en amor, en unidad de mente y propósito, a ayudarnos y a estimularnos a las buenas obras. A eso estamos llamados. Mire lo que dice en el verso 15 del capítulo 1. Ya sabes esto, dice Pablo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Asia aquí no es Asia como lo conocemos ahora. Asia se refiere aquí a la actualmente Turquía, donde estaba la ciudad de Éfeso. Y Pablo dice, ya saben esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. ¿Cómo es posible que una comunidad, que una iglesia, que un grupo de creyentes, que un grupo de hermanos ignore la condición y la situación que estaba atravesando su fundador, quien había sido el instrumento de Dios para que el evangelio llegara? Pero ¿sabe algo? A veces la gente no quiere padecer por el Señor, ni sufrir por el Señor. Pero la Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Si tú amas al Señor, tú tienes que tomar tu cruz y seguirle. Tú no puedes amar al Señor mientras todo sale bien, mientras todo está de chaquetica, mientras todo el mundo te sonríe. Tú tienes que amar al Señor e incluso cuando la vida pareciera que tuviera algo contra ti. Y Pablo estaba viviendo una experiencia. Su experiencia era, él estaba en el calabozo, él estaba preso, pero todo el mundo sabía que Pablo no era un ladrón. Todo el mundo sabía que Pablo no era para nada en lo absoluto un malhechor. Él estaba allí injustamente por proclamar la verdad. Y se esperaba de los creyentes y de los hermanos misericordia, amor, bondad, preocupación, estímulo, que estuvieran para él, que estuvieran ahí para ayudarlo. Pero dice, ya sabes esto, me abandonaron todos. Ya no soy lo que fui para ellos en un momento determinado. Es triste, pero es una realidad. Es triste, pero es una realidad. Nosotros debemos estar entonces en unidad de mente y propósito, ayudarnos a estimularnos a las buenas obras. Todos podemos estar de acuerdo en el hecho de que siempre será de bendición
contar con la amistad y la ayuda de nuestros hermanos en momentos de dificultad. Es más, es allí donde sabemos quiénes son nuestros hermanos. ¿Quiénes son verdaderamente nuestra familia? ¿A quiénes realmente le importamos y le interesamos? Porque cuando todo está bien somos amigos del pueblo. Todo el mundo está con nosotros, todo el mundo nos apoya, todo el mundo quiere, todo el mundo sí. Pero precisamente la mayor prueba no es cuando estamos bien, es cuando estamos mal. Y créame, mis amados hermanos, créame, siempre va a ser de bendición contar con la amistad y la ayuda de nuestros hermanos en momentos de dificultad. Cuando uno está enfermo, qué bendición es ver el rostro y la cara de muchas personas en el hospital o en la clínica donde uno se encuentra. Qué hermoso es poder estar pasando momentos difíciles, pero que haya gente que te llame. Ni siquiera para darte, porque muchas veces la gente cuando tenemos problemas se aísla de nosotros porque cree que le vamos a pedir. Porque cree que tiene que darnos algo y dice, mejor no lo llamo porque después me va a tocar darle. No, mis amados hermanos, ese no debe ser el corazón de un creyente. Ese no debe ser el corazón de un hijo de Dios. Y sabe, a veces no tenemos nada físicamente, pero podemos decir como Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo recibe. Y automáticamente fue sano aquel cojo que estaba pidiendo monedas. Y ellos no tenían dinero para darle moneda, pero tenían algo mejor que el dinero. Y usted tiene algo mejor que el dinero. Usted puede que no tenga para financiar, para pagar nada a nadie, pero usted puede orar por él. Usted puede alentarlo con la palabra de Dios. Usted puede visitarlo. Y sabe, esa visita, esa ayuda, ese estímulo puede ser de gran bendición, mis amados hermanos. Sin embargo, Pablo experimentó la lealtad y la deslealtad. Lo contrario, ¿verdad? La lealtad de uno, la deslealtad de otros. Amigos falsos. Un amigo verdadero, mis amados hermanos, no es aquel que está cuando tenemos sola fiesta y cuando todo está bien y cuando vamos como la espuma hacia arriba, ¿verdad? Sino que se queda sin importar el momento y la situación. Figelos y Hermógenes, no sabemos más que los nombres que están acá. Pero ellos fueron traidores a Pablo. Fueron personas que no se comportaron a la altura ni a la demanda. Hermógenes y Figelo pasaron a la historia como desertores. Fueron líderes en el movimiento de separación de Pablo. Como que no queremos vernos involucrados, no queremos enrollarnos. No queremos problemas. Y si la mejor forma de no tener problemas es cortar la relación, la cortamos. Sí, eso hicieron. En todo caso, se ganaron una inmortalidad de vergüenza. Porque hasta el día de hoy se les recuerda. No como fieles, sino como infieles. De menosprecio, por rehusar llevar el vituperio de Cristo en comunión con su hermano Pablo y con su siervo Pablo. Un comentarista dijo lo siguiente respecto a ellos. Es que no podían hacer nada acerca de lo feo de sus nombres. Pero si hubiesen podido hacer mucho acerca de lo feo de sus caracteres. No es un carácter cristiano. La de lealtad no es. No lo es. Habían abandonado a Pablo en uno de los momentos donde más necesitaba de ellos. Qué triste, ¿verdad? Es ver la indiferencia de otros creyentes en momentos donde otros están sufriendo. Como no es conmigo, sabrá Dios qué está pagando, ¿verdad? A lo mejor eso es lo que le toca quizás por algo malo que hizo. Es fácil justificar nuestra mala acción y nuestro mal corazón al ver el sufrimiento de otro. Porque ¿qué dicen muchos hermanos? Bueno, sabrá Dios qué está pagando. ¿Quién lo manda? A lo mejor Dios lo está corrigiendo. A lo mejor Dios... No, mis amados hermanos. Créame algo. Hay mucha gente honesta, sencilla, humilde, generosa, bondadosa sufriendo. Y no han hecho nada malo. No han hecho absolutamente nada malo. Otros están sufriendo, mis amados hermanos. Pero el temor nunca será una excusa válida ante Dios para no hacer nada por nuestros hermanos en dificultad. ¿Ustedes creen que Figelo
Y este se iba a presentar, bueno, Señor, es que Pablo tenía tantos problemas con la ley que yo no quería saber nada de él porque eso me iba a afectar a mí. Eso no era lo aceptable. El verdadero amor se debe manifestar en acciones, mis queridos hermanos. Y es lo que Pablo le está diciendo. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. Para confortarlo tuvo que haberlo visitado. Y al haberlo visitado tenían que haberlo identificado con él. Por lo tanto, él también iba a tener problemas. Pero él dijo, no importa si voy a tener problemas, pero la voluntad de Dios es esta, que yo acompañe a su siervo, que yo acompañe a Pablo en su momento de necesidad y de dolor y que lo apoye de la forma que pueda, mientras pueda. Ese es mi deber. Como decía John Wesley, ayuda a todo el mundo cuanto puedas, con cuanto tengas, las veces que puedas. Ayuda. Y la idea, mis amados hermanos, es que nosotros entendamos que el amor debe manifestarse en acciones. Cuando amamos, arriesgamos e invertimos en quienes amamos. Cuando no amamos, olvídelo. Porque amamos a nuestros hijos, nos la jugamos, ¿verdad? Y hacemos lo que tengamos que hacer porque les amamos. Si no nos interesaran, no nos moviéramos. Porque amamos, hacemos cosas, arriesgamos e invertimos. La Biblia misma nos dice en 1 de Juan 3:16 hasta el 18, dice, en todo, dice, en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros, o sea, Dios. En esto conocemos el amor, que Dios puso su vida por nosotros. También debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pablo dice, con todo, tal vez pueden morir por el justo. Pero hablaba de la comunión y hablaba del compromiso que existía en aquella iglesia primitiva. El verso 17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, la pregunta lógica es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, yo no puedo creer eso. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en una persona que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y no hace nada? Solamente le dice, voy a orar por ti. Ahora, la oración no es mala, pero si puede ir acompañada de alguna acción, entonces haz las dos cosas. Ayúdale y ora. Pero el verso 18 es nuestro texto clave para entender en esta mañana lo que estamos hablando. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, porque eso llega un momento en que ya no tiene ninguna función. Es bonito cuando me dices que me amas, que me quieres, que te preocupas por mí, que yo soy tu amigo, que yo soy tu amiga, que tú eres mi hermano en la fe, que mira, yo estoy agradecido a Dios por tu vida. Eso es lindo, eso es hermoso. Yo lo veo así, es como cuando uno está de novio o está enamorado, ¿verdad?, de su cónyuge y le habla tiernamente. Pero imagínense que uno pase toda la vida con hambre, con necesidad, con dolor, con sufrimiento. Yo te amo, yo te quiero. La mujer diría, si me amas, sal a trabajar. Si me ama, trae los alimentos. Si me ama, paga la luz. Si me ama, paga el arriendo. Si me ama, garantízame algo. Porque el amor debe manifestarse en acciones. Ahora, puede ser que tengamos una mala racha, ¿verdad? Como todas las familias, que en algún momento, pero llega un momento en que la esposa quiere también acción más que palabras. Bueno, el Señor dice lo mismo. Bueno, hijitos míos, no amemos solamente de palabra ni de lengua. Acompañen lo que dicen con su lengua con acciones, sino en hecho y en verdad. Manifiesten ese amor en hechos y verdad. Ahora, Dios amó al mundo, sí, pero no solamente dijo, yo amo al mundo, tengo mucha tristeza por cómo se encuentran. Él envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por él. Sufrió el oprobio de la cruz, fue crucificado, sufrió las blasfemias, sufrió un montón de cosas, pero mostró su amor con hechos. Y Dios espera que usted y yo también mostremos nuestro amor con hechos. Y no que seamos como Figelo y como Hermógenes. No, sino que seamos como Onesíforo. No sabemos tampoco mucho sobre Onesíforo, pero sí nos queda claro que tuvo lealtad hacia el apóstol Pablo. Fue leal. Arriesgó, se esforzó, invirtió tiempo, invirtió recursos. ¿Cuántos saben que hacer un viaje, incluso para ir aquí mismo, cerca, ya hay que tener una cantidad de dinero más o menos para movernos? Sobre todo en aquel tiempo esos viajes que eran de meses, eran meses comiendo en el camino, meses comiendo cuando llegara, era pagar. El transporte nunca ha sido gratis, mis amados hermanos. Siempre ha habido que pagarlo.
Entonces él invirtió y arriesgó y se esforzó. Invirtió tiempo, porque cualquiera diría, no, yo quisiera ayudarlo, pero yo no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo para ir hasta allá. Si hay gente que no quiere ni dejar de trabajar el domingo por el Señor, ¿qué quedará para uno, no? Ni por el Señor, ¿qué quedará para nosotros, que somos hermanos en la fe? Menos. Claro que sí. Si no lo hace por Dios, menos por nosotros. Ahora, miren lo que dice el Señor, mis amados hermanos. Y qué hermoso es que nosotros podamos entender esto. Él invirtió todo eso por encontrar y ayudar y ministrar a Pablo en medio de su necesidad. Ahora, Pablo, mucho más allá de la necesidad quizás física que la tenía, también estaba la necesidad emocional y espiritual de él. Porque no crea que el diablo no trabaja, mis amados hermanos. Me imagino a Pablo encadenado, ahí en esa mazmorra, y el diablo riéndose de él y diciéndole, mira, aquí está. Para eso hiciste todo lo que hiciste. ¿A dónde está tu Dios? Porque a todo el mundo se le ha parecido ese momento donde el diablo nos dice, ¿dónde está tu Dios? O sea que Dios se deleita en verte así. Mira a la gente que me sirve a mí cómo está. Y tú dices que tú eres un hijo de Dios y mira dónde te encuentras, en esta miserable celda malolienta, encadenado, como un preso, como un malhechor. No se crean, mis amados hermanos, en momentos de tribulación y de prueba, en momentos de soledad y de necesidad, el diablo habla. Dice cosas que no son ciertas, pero las usa por el momento de debilidad emocional que tenemos en nuestra mente y comienza a trabajar. Ahora imagínese Pablo viviendo esa experiencia y que de repente aparezca Onesíforo por allí y le diga, Pablo, te encontré. No traigo mucho, pero te traigo esto. Tengo ropa limpia, Pablo. Tienes una manta nueva. Pablo, te traje esto, te traje aquello. Y el simple hecho de escucharle y de conversar reconforta su alma y reconforta su espíritu. Onesíforo pasó a la historia como el amigo que se mantiene más cerca de un hermano en momentos de dificultad. Ahora, si se nos hubiera de describir en una sola frase, ¿cuál sería? El veredicto de cada uno de nosotros. ¿Sería un veredicto de traidor o un veredicto de un discípulo que fue fiel, como fue el caso de Onesíforo? Fue un hombre que se mantuvo fiel hasta el fin, haciendo honor a su nombre, que significa provechoso. En realidad lo fue. Fue provechoso. Ahora bien, ¿cuántos quieren un amigo como Onesíforo? Yo quiero amigos así. Claro, porque a nosotros nos gustan las cosas buenas, lo que no nos gusta es dar lo bueno. Todo el mundo quiere tener amigos como Onesíforo, amigos que son leales, que son fieles, pero la pregunta es, ¿soy yo leal y soy yo fiel? Porque es como injusto que Dios me dé esa clase de amigos si yo no lo soy. Es injusto que Dios me dé gente como Onesíforo cuando yo soy como Figelo y Hermógenes. Si soy como Hermógenes, no espere amigos como Onesíforo. Pero si soy como Pablo, espere sus amigos porque Dios lo va a enviar, Dios lo va a mandar. Ahora, Onesíforo fue un hombre que se mantuvo fiel, mis amados hermanos. Se mantuvo firme y nosotros queremos amigos y hermanos como Onesíforo, pero nadie quiere como Figelo y Hermógenes. Sin embargo, la gran verdad es que muchas veces queremos hermanos así como Onesíforo, pero no queremos convertirnos o ser nosotros como Onesíforo. Yo desearía convertirme como él, en un hermano fiel, en un hermano leal. La Biblia nos recuerda que el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. ¿Sí? Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Esta frase suena dura, porque uno siempre tiene la idea de que la familia es la familia, ¿verdad que sí? Y en cierta forma, bendecidos aquellos que cuentan con esa familia. Gloria a Dios. Pero también es cierto que hay familias totalmente desentendidas, despreocupadas e indiferentes a su propia familia. Y es cierto este texto cuando dice claramente que y amigo hay más unido que un hermano. Es cierto, mis amados hermanos. La versión Dios habla hoy dice, algunas amistades se rompen fácilmente, pero hay amigos más fieles que un hermano. Amigos más fieles que un hermano. Ahora, debemos no solo esperar, mis hermanos,
sino también invertir en nuestros hermanos y amigos de la misma forma que deseamos que otros lo hagan por nosotros. Yo siempre digo esto y algunos lo estarán aburridos ya, pero no espere que la gente tenga insomnio por usted, que la gente se preocupe por usted y que la gente quiera ayudarlo a usted si usted no hace absolutamente nada por nadie. Pero cuando hay un hermano o una hermana que se preocupa de manera natural, no por cuestiones protocolares, sino de manera sincera y genuina por uno, cuando ese hermano o esa hermana le pase algo, ¿qué hace uno? Mueve cielo y tierra para ayudarlo. Porque es algo recíproco y es algo que se genera de manera automática. Porque ¿quién no va a querer a alguien que lo quiera, mi amado hermano? ¿Quién no va a querer a alguien que se preocupe por uno? ¿Quién no va a querer ayudar a alguien que siempre está disponible, que siempre está dispuesto para cualquier colaboración, para cualquier cosa para ayudar? Dice, estoy a la orden, cuente conmigo, yo hago el esfuerzo, yo hago esto, yo hago aquello. Sin esperar nada a cambio, de paso. Entonces la Biblia dice lo siguiente. Dice lo siguiente. En Mateo capítulo 7, verso 12, en la versión Dios habla hoy, dice, así pues, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Porque en eso se resume la ley y los profetas. Pero nosotros siempre queremos que nos traten de manera especial, pero no tratamos a nadie de manera especial. Uno exige, yo me merezco. Yo creo, yo considero, a mí deben llamarme. ¿Y a quién llamas tú? Por mí deben preocuparse. ¿Y de quién te preocupas tú? A mí deben apoyarme. ¿Y a quién apoyas tú? Hermanos, esa es la ley de la vida. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si usted siembra amor, si usted siembra misericordia, si usted siembra lealtad, si usted siembra generosidad, créame, aunque usted no lo hace con intenciones de nada, la ley de la vida dice, lo que el hombre siembra, eso recoge. Y usted va a cosechar lo que ha venido sembrando. Espiritualmente hablando es lo mismo. No hay que hay hermanos favoritos ni hermanos especiales, pero hay hermanos que son incondicionales. Están siempre ayudando, apoyando, buscando la forma. No son especiales, no es que se quiera más a ese. Es como los hijos. No es que yo quiera más a un hijo que al otro, pero hay hijos de hijos, ¿verdad que sí? Hay hijos incondicionales. Pueden estar casados, pueden vivir en otro país, pueden estar en... Pero esos están ahí fiel a la madre, fiel al padre. Y no es que los hijos lo quieran más, sino es el que siempre está allí. Y lamentablemente, hermanos, nosotros somos una familia llamada a vivir en unidad, en amor, en entrega, en compromiso, pero hay gente indiferente dentro de la iglesia. Y hay otros que son incondicionales. Y no se ama más a uno que al otro. Simplemente se tiene más presente al otro porque es el que se deja ver siempre. Es el que está constantemente allí para una o para otra cosa. Entonces, si ustedes quieren, mis amados hermanos, dice el Señor, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Porque en eso se resumen la ley y los profetas. El grado el cual Onesífero estuvo dispuesto a demostrarle su amistad al apóstol Pablo se aclara en el versículo 17. Dice, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Ese me buscó solícitamente se refiere, me buscó con ahínco, con esmero, con esfuerzo, no se rindió a la primera. Sabrá usted que Roma en aquel entonces acababa de sufrir posiblemente el incendio. En Roma se concentraban esclavos, se concentraban las personalidades más influyentes del momento de aquel entonces y no era una ciudad pequeña. Había que caminar, había que buscar, había que tocar puertas, había que preguntar. ¿Sabe? Cuando uno pregunta dicen, este no es de aquí, este es forastero, ¿verdad? Cuando uno comienza a preguntar y a hablar, se dan cuenta, este no es de aquí. Pero ¿sabe? Cuando usted habla y pregunta, no solamente se dan cuenta las buenas personas, sino también las malas personas. Este no es de aquí, este no habla como aquí, este es extranjero, y si es extranjero, debe tener dinero. Bueno, no fue fácil para él. Por eso Pablo dice, me buscó solícitamente y me halló. Solo podemos imaginarnos cuánto significó para el apóstol ver el rostro tan familiar y amigable cuando sufría en la cárcel. En realidad, hasta se puede decir con un poco de dramatismo en la declaración del apóstol Pablo, me buscó solícitamente y me halló. Él hizo su esfuerzo. Él me manifestó su amor. Él me manifestó su cariño, mis amados hermanos. Ahora, ¿qué nos demuestra esto? Que podemos ser hermanos como Onesíforo o podemos ser hermanos como los otros dos. Pero la historia nos juzgará
¿verdad? Según nuestras acciones y según nuestros hechos. Que Dios nos ayude, amén, a ser fieles a su palabra, a ser fieles al Señor y a amarnos y a honrarnos como lo que somos, hermanos en el Señor. Y tal vez pedirle perdón al Señor, a ver, porque muchas veces somos tan indiferentes, pudiendo hacer muchas cosas no hacemos ninguna. Nos hacemos los ciegos cuando estamos viendo claramente la necesidad y la realidad. Y si bien es cierto, viéndolo desde el punto de vista y el contexto histórico, uno diría, bueno, yo creo que en aquel tiempo había mayores excusas que ahora. No habían carros, no habían aviones, no habían barcos, no había Western, no había Nequi, ¿verdad? Porque qué bendición es poder ayudar a un hermano por allá en Santa Marta, que no podemos ir hasta allá, pero lo podemos aliviar, ¿verdad? Hermano, tome, así le puedo ayudar de esta manera. Eso sería una bendición. Quizás en el día de hoy tenemos menos posibilidades de excusa, mis amados, porque todo está al alcance de la mano. Es cuestión de proponernos y de voluntad. Es cuestión de decidir y proponer en nuestro corazón hacer lo que debemos hacer. Ahora, la Biblia dice, llorad con los que lloran, alegraos con los que se alegran, pero también dice, sufrir con los que sufren. Pablo estaba sufriendo, ¿qué debía hacer? El cuerpo del Señor, dolerse también, porque era un miembro, pero no solamente era miembro, era un instrumento. Había sido una herramienta y una pieza clave en la formación de la iglesia. Por lo tanto, se esperaba de los hermanos mayor compromiso y mayor lealtad. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros debemos preocuparnos sanamente. Esto no es para que la gente salga con una carga, no, porque hay cosas que no dependen de nosotros, no podemos hacer nada, pero sí con una carga sana, una carga saludable por aquellos que están de una u otra forma sirviendo al Señor, que puede ser el hermano fulano, el hermano fulana, la hermana fulanita, y que debemos preocuparnos por ayudarle, por asistirle. ¿Qué está atravesando? ¿Qué está pasando? Bueno, es un momento de compañía, pues tratemos de acompañarle. Es un momento de necesidad, pues tratemos de apoyarnos. Porque para Pablo debió haber sido de mucha bendición. Los que han estado en un hospital saben lo que representa la cara amiga de alguien en el hospital en un momento de dificultad. Y los que han estado presos saben lo que significa una visita. Porque los que están en libertad, ¿qué dicen? Están presos. Pero, ¿sabe qué dice la Biblia? Bueno, se lo voy a leer. Y con esto terminamos, mis amados hermanos. Acordaos de los presos como si estuvieras preso. Y mire qué interesante, porque la Biblia nos exhorta de una manera impresionante, mis amados hermanos. Dios nos exhorta por medio de su palabra y quiere que nosotros podamos realmente vivir de acuerdo a su voluntad. Los deberes cristianos, dice el subtítulo de la Reina Valera. Permanezca el amor fraternal. ¿Qué debe permanecer entre nosotros? El amor fraterno. El amor fraterno no puede ser un amor de así como, sí, es un hermano, pero lo desconozco. No, el solo hecho de estar en Cristo y de ser hijo del mismo Padre, ya hay un vínculo por el Espíritu de unidad y de amor que nos debe caracterizar. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los que, como si estuvierais preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ahora, alguien dirá, bueno, sí, eso se refiere a los hermanos que estaban presos por causa del evangelio, tal vez. Pero mucha gente ha conocido al Señor en la cárcel. Lamentablemente no lo conoció estando en libertad, pero lo conoció en la cárcel. Uno no sabe los propósitos de Dios, ni los planes de Dios para cada persona, pero el llamado es a acordarnos de los presos. Y doy gloria a Dios por los hermanos y por las iglesias que se han tomado para sí la responsabilidad de visitar las cárceles, sean de hombres, sean de mujeres, y llevar aunque sea un alimento, una comida. Algunos comen sin estar interesados en la palabra. Otros comen ambas cosas, la comida física, pero también la palabra. Pero sabe, el evangelio queda. La palabra de Dios queda. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar en esta mañana y vamos a decirle, Señor, gracias porque tú siempre me hablas y porque me amas
me has tenido en este día, en este lugar. Quiero pedirte que me ayudes a ser una hermana y un hermano fiel a tu palabra, a tu verdad, pero también fiel al compromiso que tenemos como familia en la fe, de ayudarnos y de estar pendientes los unos de los otros. Padre, en esta hermosa mañana te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú siempre hablas, Señor, porque tú siempre muestras, Señor. Ciertamente, Señor, estamos en crecimiento y nos falta muchísimo, Señor. Trabaja en nuestras vidas, trabaja en nuestro carácter y trabaja en nuestro corazón. Pon sensibilidad espiritual en nuestras vidas, Señor. Que seamos sensibles a tu voz, pero también sensibles ante la necesidad que pones delante de nuestros ojos, Señor. Ciertamente, Señor, el Evangelio es más que ayudar, es más que comida, es más que dar algo, Señor. Pero, Padre, también entendemos que a veces son la forma en que tú le hablas a muchas personas, Señor. Mitigando el dolor, la fatiga, la necesidad. Señor, tu palabra nos enseña que no hubo un lugar por donde tú pasaras, donde hubiera necesidad, que no hicieras algo, Señor. Y te era imposible ver a la gente con hambre y salir de ese lugar como que si no hubiese nada. Ciertamente no somos Dios, pero tenemos al Dios al cual podemos clamar. Y muchas veces uno solo no puede ayudar, pero todos podemos ayudar a uno, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos permitas estar pendientes de tu siervo, de tu sierva. Señor, a ser atentos, Señor, en oración, primeramente, pero también humanamente, físicamente hablando, Señor. Bendícenos, Señor. Permite, Padre amado, que tengamos compromiso y fidelidad a tu palabra y que nos mantengamos en unidad, Señor. Que nos mantengamos, Señor, en amor. Que nos aprendamos, Señor, a sobrellevar los unos a los otros porque estamos llenos de defectos, Señor. Somos seres humanos que estamos siendo trabajados por ti, Señor, pero que el amor, cuando hay misericordia, cuando hay temor de Dios en nuestros corazones, podemos, Señor amado, ser sensibles, podemos pedir perdón, podemos perdonar y podemos, Señor amado, sobrellevarnos los unos a los otros, Señor. Permite, Señor, que en el nombre de Jesús, este inicio de semana, podamos nosotros acordarnos de alguien, Señor. Tú sabrás, Señor, de quién nos vamos a acordar cada uno, pero que tú nos muevas en el corazón a llamarle, a ayudarle, a socorrerle, a bendecirle si así es la necesidad, Señor amado. O sencillamente, Señor, enviarle una palabra, Señor, de aliento. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gloria y honra. Amén y amén. Dios me los bendiga. Salude a su hermano. Recuerde que ya tenemos...